Que en esta vida ciertas cosas son inevitables. Solo queda en el pasado lo que algún día asistió. Drogas, muertes, balas en un mundo de película. Luces, cámara y acción. Aquí la realidad supera la ficción. Balaceras, niños caen en fronteras. En mi barrio lleno de crueles moralejas, describiendo el tintero. La magia de mi cuaderno siente el poder. Marchemos en silencio con estos claveles, recordando a los 16 miembros de esta universidad que fueron asesinados en el 87, y vamos a caminar en silencio hasta el corazón de esta universidad. Llegamos aquí porque en este bloque tenemos algunos murales que recuerdan a personas que fueron víctimas del conflicto en la década de los 90. Las voy a invitar y los voy a invitar a que escuchemos, a que escaneemos el código de los 90 y escuchemos el audio. La década de los 90 representa una paradoja. En un proceso que da lugar a una reforma política expresada en la Constitución de 1991. En contraste, el país se vio abocado a la guerra del Estado contra los carteles de la droga, a la consolidación del paramilitarismo y al escalamiento del conflicto armado que derivó en grandes violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Masacres, secuestros, desapariciones forzadas y desplazamientos impactaron tanto la vida en el campo como en las ciudades. He aprendido que la vida no es color de rosa, he caído pero he vuelto a levantar. Dialogreise, este viaje de diálogo, es una de las actividades de transferencia de nuestro proyecto en las que buscamos que lo que hacemos en la universidad se conecte con espacios más allá de la universidad. Entonces hemos hecho diferentes Dialogreise en diferentes ciudades. Este es en Medellín y estamos trabajando con jóvenes de la Normal Superior María Auxiliadora de Copacabana. Y con ellos estamos viendo qué representaciones de la ciudad hemos recibido a través de series y telenovelas que nos cuentan la historia reciente de Colombia, específicamente de Medellín. Qué representaciones nos han dado esas series y telenovelas y qué vemos en la ciudad cuando salimos a recorrerla. ¡Espera! ¡Dios mío! ¡Señor, la recuperó! ¡Ay, gracias! ¡Muchas gracias! Puede capturar el ampón. ¿Cómo así que lo mataron en plena calle? Estamos en Taller Arte, un taller de escultura popular, un museo comunitario. Taller Arte tiene 42 años de existencia y sigue siendo el único espacio para el arte en esta zona de la ciudad, en la parte alta de la Comuna 6 de Medellín, donde ha sido un puente para canalizar las bandas que se enfrentaban en un contexto de Medellín de los 90, fuego cruzado, bandas delincuenciales, con una comunidad que soñaba otras cosas. Para nosotros, para Taller Arte, es muy importante recoger la memoria de los líderes y el legado artístico para el territorio. Luces, cámara y acción. Taller Arte es un espacio de resistencia frente a un contexto bastante complejo aún hoy. Taller Arte es una apuesta de paz, es una iniciativa que ha transformado nuestro territorio y que le ha aportado mucho a hacer de este territorio algo más bello, más lindo, más colorido. A veces los héroes no están en la televisión, en lo que nos muestran, sino que también hay héroes en la periferia de las ciudades, en los lugares escondidos en donde nadie ve. Yo creo pues que ustedes y las historias que nos contaron son historias de héroes, de personas que salvaron la vida de comunidades y que todavía lo siguen haciendo. El patrón, haciendo uso de su bondad y de su generosidad, los quiere recompensar a todos ustedes. Con $2.000 al que se baje un tombo. Y 5.000, oigan, $5.000 al que se baje un tombo élite. Santander en el año 93, como les decía ahora, fue uno de los más violentos del país por toda la dinámica de violencia. Y en el 91, en este barrio y en sus alrededores, en esa sola noche mataron 42 personas. Si eran los mismos jóvenes que íbamos a la escuela juntos, jugamos partidos en la cancha y de un momento a otro nos estamos matando. ¿Por qué nos estamos matando? Esa pregunta posibilitó empezar a pensarnos
otros caminos posibles en contra de esa dinámica de la violencia. Entonces nace La Casa Mía. La Casa Mía se gesta como un tercer escenario que permitiera que esos jóvenes que se estaban matando se encontraran para buscar soluciones de paz y reconciliación en un contexto de muerte y guerra entre jóvenes. Nosotros siempre los llamamos las guerras bobas, porque la guerra es una masacre entre gente que no se conoce, para beneficio de gente que sí se conoce, pero no se masacra. Pues en general del recorrido, en comparación a lo que vemos en las películas, en las series, sé que la región, el país ha sido sangriento, ¿cierto? Que la guerra en sí ha estado presente en los barrios y en cada una de estas partes. Pero lo bonito y lo que no se ve usualmente en este tipo de novelas, de películas, es cómo Colombia y cómo acá en Medellín ha sido capaz de utilizar eso malo para crecer. El rostro, nuestros ojos, nuestra nariz. Oiga, jálense un poquito las orejas, porfa. Y llevan a la boca. Eso siente un descanso uno, ¿cierto? Soy Jorge Duan Blandón Sánchez, hago parte de la corporación Ramiquiri e Iraca, más conocida como Comparsa Luna Sol, en el barrio 12 de Octubre, Comuna 6, noroccidente de la ciudad de Medellín. Que digamos más cosas bonitas y positivas. Y esas cosas feas que pensamos no las digamos. Frótela. Vamos para los hombros. Eso. Yo siento que las personas buscamos salidas y respuestas a los problemas, a las dificultades, y he entendido que desde la resiliencia de muchos habitantes de una ciudad como Medellín, más que recurrir a responder en el conflicto con armas frente a las armas, muchas personas hemos buscado y hemos optado por otras estrategias, otras opciones, desde el arte, desde la recreación, desde el encuentro vecinal, desde el apoyarnos unos a otros, no necesariamente con dinero, pero sí con compartir experiencias, con fortalecernos emocionalmente, con generar espacios de aprendizaje y de oportunidad, incluso de reflexión y de pensarse cómo seguir mejorando el territorio. En esta vida ciertas cosas son inevitables. Personas que no... Porque la verdad pensé que iba a ser un recorrido muy rutinario en el que únicamente se iba a mostrar como la historia, y es decir, sería como literalmente te presentamos la historia y ya de ahí que tu cerebro retenga lo que pueda. Pero no, fue una historia desde que se refleja a través del arte, a través de la danza, a través de esa resistencia que se refleja en cada comuna, porque fuimos a varias comunas. De hecho, quería decir que para mí todos los jóvenes deberíamos como que vivir esa experiencia, porque como que estamos cegados a lo que realmente pasa. Entonces, creo que es muy importante que todos reflejemos la importancia del arte, porque el arte nos puede salvar vidas. Entonces creo que la verdad todos los jóvenes deberíamos vivir eso. Conexiones, esperanza y resiliencia. Vitalidad, encuentro y compañía. Tres palabras que describan el recorrido de hoy. Recordar, arte y memoria. Y resistencia. Tres palabras: transformación, esperanza y pasión. Resiliencia, amor por los demás y trabajo social. Tres palabras. Que definen el día de hoy. Conocer nuevas personas. Vivir una esperanza. Nuevas experiencias. Tres palabras que definen el día de hoy. Felicidad. Muchos sentimientos, pues encontrados, ya. Tres. Espíritu, esperanza, resiliencia. Me la robó. Me la robó. Transformación, resiliencia y paz. ¿Verdad?